Hola. Tema 23. Régimen del suelo. Derechos y deberes urbanísticos. Clasificación del suelo. Instrumentos de clasificación del suelo. Criterios generales de clasificación de suelo. La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León aborda en su título primero el régimen del suelo. Las facultades del derecho de propiedad son la urbanización y la edificación. Son derechos que se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes según la ley, en ningún caso adquiridos por silencio administrativo. Las condiciones de uso del suelo del planeamiento no darán derecho a exigir indemnización a los propietarios, salvo en aprobaciones de revisión o modificaciones del planeamiento antes de los plazos establecidos o si transcurrido el incumplimiento fuese imputable a la Administración, cuando se produzca una reducción en el aprovechamiento o se hagan inservibles los gastos producidos por el propietario para la urbanización. Y si se produce una aprobación de limitaciones o vinculaciones de bienes inmuebles para su conservación que excedan los deberes urbanísticos o produzcan una reducción del aprovechamiento que no puede ser objeto de equidistribución. Derechos y deberes urbanísticos. Los derechos, como ya hemos dicho, son derecho a la urbanización y a la edificación, y deberes serían deberes de uso, de conservación y de adaptación al ambiente. Sin perjuicio de los deberes según cada clase de suelo, los propietarios deberán destinar a usos que no estén prohibidos por leyes o planeamiento urbanístico los inmuebles, conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad, ejecutando las obras necesarias para mantener en todo momento dichas condiciones o para reponerlas. Los deberes adicionales de conservación que se impongan por interés general según órdenes de ejecución de la Administración. El coste corresponde a los propietarios, salvo cuando de la normativa sectorial resulte que dicho coste debe ser sufragado de forma total o parcial por la Administración pública o por las entidades prestadoras del servicio, o cuando se supere el límite del deber legal de conservación. Esto es cuando el coste de las obras supera la mitad del valor de reposición o nuevo, o porque las obras no son autorizables conforme a la normativa en vigor, sin perjuicio de la obligación de ejecutar los que sean necesarios por seguridad o habitabilidad y el ayuntamiento no opte por su demolición. En cuanto al deber de adaptación al ambiente, esta adaptación tiene que ser con las características naturales y culturales del entorno y paisaje circundante. En espacios naturales protegidos o inmuebles declarados bien de interés cultural, las nuevas construcciones deben armonizar con su entorno inmediato en cuanto a volumen, color, altura. No se permitirán ninguna construcción en áreas de riesgos naturales o tecnológicos. Clasificación del suelo y criterios generales de clasificación. La Ley del Suelo y Regeneración Urbana 7/2015 no puede establecer una clasificación de suelo sin invadir competencias autonómicas, aunque establece unos criterios básicos de utilización de suelo. A efectos de la aplicación de la Ley 7/2015 se encuentran en situación de rural los terrenos clasificados como rústico o urbanizable hasta la recepción de la urbanización, y urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en un núcleo de población, que cuentan con acceso público, integrado en malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica en condiciones adecuadas y suficientes. El artículo 20 de la Ley 7/2015 establece los criterios básicos de utilización del suelo. Las administraciones públicas competentes en materia de ordenación territorial y urbanística deberán atribuir un destino que posibilite el paso de suelo rural urbanizado, destinar suelo suficiente para usos productivos y residenciales con reserva de una parte proporcionada a vivienda de protección pública. Esta reserva será como mínimo de un 30% en suelo rural que vaya a pasar a urbanizado o 10% en suelo ya urbanizado, aunque se permite una reserva inferior o eximirla siempre que en nueva urbanización se reserve en otro lugar del ámbito territorial según el principio de cohesión social.
y en suelo urbanizado se justifique su no reserva. La ordenación de los usos de suelo ha de atender a los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, movilidad, eficiencia energética, garantía de suministro de agua, prevención de riesgos naturales y accidentes, prevención contra la contaminación y limitación de consecuencias para la salud y el medio ambiente. A efectos de esta ley, todo suelo se encuentra en una de estas dos situaciones, suelo rural o suelo urbanizado. El suelo rural puede ser de dos tipos. Uno, el preservado de su transformación urbanística, que deberá incluir como mínimo terrenos de protección o policía del dominio público, limítrofes a ríos, carreteras, etc., de protección de la naturaleza y patrimonio cultural, los protegidos por su valor ecológico, agrícola, ganadero, forestal, paisajístico, así como aquellos con riesgos naturales, inundación, tecnológico, cuantos otros prevé la legislación urbanística. Suelo rural para el que los instrumentos de ordenación prevean su paso a urbanizado. Y el suelo urbanizado es el efectivamente integrado en una malla urbana con red de viales, dotaciones y parcelas, y perteneciente a un núcleo de población. A efectos de la Ley 5.999 de Urbanismo de Castilla y León, en suelo urbano el planeamiento general puede distinguir dos categorías: suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado. El suelo urbano no consolidado son solares y terrenos aptos para su uso inmediato, terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas, mientras que el suelo urbano no consolidado son los demás terrenos que se puedan clasificar como suelo urbano, que precisen actuaciones urbanísticas de reforma interior, obtención de dotaciones y que deban ser objeto de equidistribución o reparcelación. Y también terrenos urbanos en los que se prevé una ordenación diferente a la vigente, un aumento del número de viviendas en una superficie o volumen edificable privado mayor del 30% respecto a la ordenación vigente. El suelo urbano no consolidado se agrupará en sectores en los que la ordenación detallada podrá ser establecida en los instrumentos de planeamiento general o de ordenación del territorio que puedan ser utilizados de tal fin, o en los de planeamiento de desarrollo. Se clasifican como suelo urbanizable los terrenos que cumplen simultáneamente que su transformación en suelo urbano se considera justificada por la demanda, que son colindantes con suelo urbano de núcleo de población, excepto si el uso predominante colindante es industrial, logístico, de actividades productivas, los terrenos están separados del núcleo urbano por otro sector de suelo urbanizable o por terrenos protegidos por la legislación sectorial, o se ha previsto en un instrumento de ordenación del territorio. También pueden ser urbanizables terrenos que cumplan requisitos de rústicos, pero que sea conveniente calificar de urbanizable para su obtención de uso público, aunque no podrán ser urbanizados. La clasificación es para actuaciones de recuperación y adecuación de espacios protegidos. El suelo urbanizable se agrupará en sectores en los que la ordenación detallada podrá ser establecida por los instrumentos de planeamiento general, por los instrumentos de ordenación del territorio o por los instrumentos de planeamiento de desarrollo. El suelo rústico. Se clasificarán como tales los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable, y al menos los que deban preservarse de la urbanización, sometidos a algún régimen de protección por la ordenación del territorio o por normativa sectorial, valores naturales, culturales, ecológicos o ambientales, armonizados por riesgos naturales, los amenazados por riesgos naturales o tecnológicos como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o riesgo en la seguridad, y los que se determine reglamentariamente por alguna ley. Las categorías de suelo rústico en Castilla y León son 10. Rústico común, que son los terrenos que no se incluyen en ninguna otra categoría de suelo rústico. Rústico de entorno urbano son aquellos contiguos al suelo urbano
que se clasifiquen así para preservar el paisaje, las perspectivas tradicionales y asegurar una transición armónica del medio urbano al natural. Rústicos de asentamiento tradicional se clasifican así para preservar formas tradicionales de ocupación humana. Rústicos de asentamiento irregular se refiere a parcelaciones ilegales o fuera de ordenación. Rústico de actividades extractivas, terrenos necesarios para tal actividad. Rústico con protección agropecuaria, terrenos de interés agrícola ganadero. Rústico con protección de infraestructuras, son terrenos ocupados por infraestructuras y zonas de defensa. Rústico con protección cultural, son inmuebles declarados como bien de interés cultural, así como los terrenos próximos que se estimen necesario. Rústico con protección natural, conforme a la legislación sobre patrimonio natural, son las vías pecuarias, salvo que se autorice un trazado alternativo, dominio público hidráulico, cauces, lagos, humedales, embalses, riberas. Rústico con protección especial son terrenos que pueden sufrir riesgos naturales o tecnológicos como inundaciones, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o riesgo en la seguridad. Instrumentos de clasificación de suelo. Serían los instrumentos de planeamiento general de cada municipio, que serían el Plan General de Ordenación Urbana para aquellos que lo posean, o las normas urbanísticas municipales. Instrumentos de ordenación del territorio de la Comunidad de Castilla y León, habilitados para ello en la Ley 10.1998. Los instrumentos de ordenación del territorio son directrices de ordenación territorial, directrices de ámbito subregional, planes y proyectos regionales y planes de ordenación de los recursos naturales. Los que de ellos estén habilitados para establecer clasificación de suelo, pues son un instrumento para tal fin. Además, las normas urbanísticas territoriales y las normas urbanísticas de coordinación. Estos instrumentos pueden clasificar ámbitos aún no clasificados o modificar la clasificación de zonas en que resulte necesario. Una vez establecida la clasificación de suelo, solo puede alterarse mediante revisión o modificación del Plan General de Ordenación Urbana, las normas urbanísticas municipales o de los instrumentos de ordenación del territorio. No obstante, los terrenos clasificados como urbano no consolidado o urbanizable se considera como suelo urbano consolidado a partir de la recepción de la urbanización.